Marcos capítulo 10, vamos a dar lectura del verso 1 al verso 12. Dice la palabra todopoderosa de nuestro Dios, todopoderoso. Levantándose de allí, vino a los términos de Judea por el otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como acostumbraba. Y acercándose los fariseos le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mas él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle acerca de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es la palabra del Señor. Nosotros estamos comprometidos con la predicación expositiva, versículo tras versículo. Y hoy este compromiso con la predicación nos trae a este pasaje muy importante en el que vamos a discutir temas referentes al divorcio, pero más importante que al divorcio, al mismo matrimonio. Por eso he titulado el mensaje: Jesús enseña sobre el matrimonio primeramente y el divorcio. Recuerdo alguna vez haber hablado con una mujer, estaba con su novio también, y me estaban contando lo felices que estaban, lo deseosos de estar siempre juntos, y que incluso estaban considerando tener un hijo, pero yo sabía que no estaban casados. Y yo les dije: ¿y por qué no se casan? A lo cual me respondieron: no, eso es un compromiso muy serio que hay que pensarlo bien. Yo dije: esos están pensando hasta en tener hijos, prometiéndose amor eterno, pero no se quieren casar. Qué contradicción más grande. Casos como esos hay muchos y reflejan precisamente el problema que nuestra sociedad tiene en el entendimiento del matrimonio. Un bajo estándar del matrimonio, y creo que lo que más nos deja ver el bajo estándar que tenemos del matrimonio son las escandalosas cifras de divorcio que hay, por lo menos en Colombia. En el 2023 hubo 25.272 divorcios solo en ese año. Eso quiere decir que 69 personas se divorciaban cada día. Piensa en eso, 69 divorcios diarios. En comparación hubo 68.843 matrimonios. Eso quiere decir que de cada 3 matrimonios, 1 terminaba en divorcio. Y aunque ya eso es negativo, yo creo que podemos verlo más negativo si consideramos que seguro algunos duraron casados, aunque no continuaron legalmente casados, aunque de hecho no vivían como casados, que eso suele suceder. Esto elevó el 43% la cifra respecto a una década anterior, es decir, en el 2013 hubo 17.000 divorcios, o sea, 10.000 divorcios menos que en el 2023, o sea que parece ser que vamos desmejorando. Hermanos, hoy día se están poniendo leyes que facilitan más el divorcio, lo que le han llamado el divorcio libre. Todo eso refleja los problemas que como sociedad tenemos respecto del matrimonio, repito, no tanto del divorcio, del matrimonio. Así que se nos hace necesario hablar del matrimonio. Siempre que uno hable de este tema hay audiencia, ya sea porque estamos casados o ya sea porque algunos estén solteros y desean llegar a casarse. El matrimonio
siempre es un tema importante porque, como de hecho más adelante lo vamos a ver, es la unidad esencial de la sociedad. Nuestro texto empieza en el versículo 1 con un breve preámbulo antes de entrar en materia. Nos dice: y levantándose de allí, vino, es decir, Jesús, a los términos de Judea por el otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como acostumbraba. Levantándose de allí, es decir, ¿de dónde? Pues ellos estaban ubicados en Capernaum, como lo veíamos en los relatos anteriores, y sale Jesús de ahí de Capernaum y ahora se va hacia la parte este del río Jordán, que era lo que nosotros más conocemos como Judea. Era un territorio no propiamente, Perea, lo de la parte este era Perea. Era un territorio que no era propiamente parte de Judea, pero se consideraba, puesto que Herodes Antipas tenía también regencia sobre ese territorio, otra vez sobre el territorio de Perea. Y Jesús en esta parte nuevamente está con una gran multitud. Dice el texto que como acostumbraba, les enseñaba. Del pasaje paralelo de Mateo 19 es más claro el hecho de la multitud y que también les hacía grandes milagros. Ahora, en ese contexto, con esa gran multitud en territorio de Judea, gobernado por Herodes Antipas, vienen los típicos enemigos del Señor y lo abordan con una pregunta que dará el tema a todo lo de la discusión de matrimonio y divorcio. Versículo 2. Y acercándose los fariseos le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Lo que tenemos que considerar en primer lugar aquí es la tentación de la pregunta, porque dice que la pregunta fue tentándolo, con lo cual ya nos queda claro que los fariseos no pretenden aprender acerca del divorcio, lo que quieren es tentar al Señor. La pregunta más completa la tenemos en Mateo, en donde ellos le preguntaron si era lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa. Tengamos mejor toda la pregunta completa que, repito, nos las concede el Evangelio de Mateo. Pero ¿por qué es una tentación? ¿Por qué eso es una tentación? A lo menos por tres razones. Eso es una tentación porque ellos quieren que Jesús haga una declaración políticamente incorrecta. Recuerden, hay una gran multitud. En el contexto, la gente se andaba divorciando por cualquier cosa. Así que tan pronto Jesús dijera que esos divorcios que se habían dado de manera ilegítima y las personas se habían casado de manera ilegítima, entonces estaban en adulterio. Si Jesús hacía esa declaración, entonces iba a perder popularidad. Por eso le hace muy bien planeada esta pregunta en medio de esa multitud para reducirle popularidad. Pero también es una tentación porque en el contexto había dos escuelas de interpretación acerca de cuándo era permitido o no un divorcio. Estaba lo que se conocía como la escuela de Shammai o la escuela de Hillel. Shammai era un poco más conservador. Shammai decía que solamente se podían divorciar por causa de fornicación, de adulterio. Mientras que Hillel decía que las personas se podían divorciar por cualquier cosa. ¿Y cuál creen que era la posición que más le gustaba a la multitud? Pues la de Hillel. Se podían divorciar por cosas tan absurdas como si la esposa le quemaba la comida. Eso era algo indigno. Y ellos se basaban en una interpretación de Deuteronomio 24. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio 24. Para ver el texto que, digamos, subyace en esta discusión. Si yo continuara mi exposición y no mencionara este versículo, probablemente nos sentiríamos un poco perdidos, pero era lo que se conocía en el contexto. O sea, toda la discusión sobre la permisividad del divorcio estaba basada en una interpretación de Deuteronomio 24 y dice: cuando alguno tomare mujer, desde el versículo 1, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
y ella saldrá de la casa de él y podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciere este último hombre y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si muriere este último hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue mancillada, porque es abominación delante de Jehová, y no harás pecar la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ese era el texto que subyacía. Ahora, lo que Shammai decía de eso que aparece en el versículo 1 como una cosa vergonzosa, o los que tienen Valera del 60, cosa indecente, Shammai decía que era el adulterio. Ahora, si se interpretaba así, tenía problemas, porque para la ley el adulterio requería dar apedreamiento, o sea, muerte. Si Jesús decía que Shammai tenía la razón, pues se le iban a burlar, iban a decir que no sabía. Si Jesús condenaba a Gilel, perdía popularidad. Así que lo están poniendo en una dura prueba. Lo están tentando. Esa cosa indecente, entonces Gilel decía que, por ejemplo, era vergonzoso si un hombre, en una mujer era vergonzoso cuando el hombre veía a una mujer más bonita que su esposa. Porque entonces esa esposa de él tenía ahora algo vergonzoso, porque había otra mujer que era más bonita y por tanto la podía repudiar. O si su esposa hacía un comentario negativo de su suegra, eso era algo vergonzoso, la podía repudiar. Imagínense, con tanto conflicto que hay entre la esposa y la suegra, eso facilitaba el divorcio. Así que había mucha laxitud en el divorcio. Pero además, esta pregunta es tentativa para Jesús porque recuerden en qué territorio está. Está en el territorio donde gobernaba Herodes Antipas. ¿Y quién fue Herodes Antipas? Fue el mismo que se había casado con la mujer de su hermano y a quien Juan el Bautista había condenado, y por eso le costó la cabeza. Así que es probable que los fariseos quieren que Jesús censure la relación adúltera, que implique censurar la relación de Herodes, y entonces pierda también la cabeza. Así que eso es lo que está sobre la mesa. Por eso están tentando al Señor Jesucristo. Pero como les dije, es necesario que nosotros atendamos Deuteronomio 24, porque aquí es donde está la discusión. Para los fariseos, Deuteronomio 24 tenía a lo menos dos mandamientos, a lo menos dos. Primero, mandaba a que el hombre repudiara a su mujer por cualquier cosa. O sea, el versículo 1 ordenaba al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Tal vez se pudiera tomar el versículo 2 como otro mandamiento, es decir, que la mujer podía entonces salir y casarse, eso sería un segundo mandamiento, y el tercer mandamiento sería el versículo 4, en que no podía volver a su primer marido cuando el segundo matrimonio se había disuelto por muerte o por repudio. Así que a lo menos tenían dos mandamientos o tres mandamientos. Pero la interpretación correcta del pasaje es que aquí hay un solo mandamiento. Lo que se describe desde el versículo 1 hasta el versículo 3 son situaciones hipotéticas, condicionales. Es decir, cuando esto suceda, y si sucede también esto, y si aún sucediendo esto sucede lo otro, y pese a eso sucede algo más, entonces viene la orden. Versículo 4, no podrá volver a su primer marido. Así que lo que lastimosamente incluso en Reina Valera de la SBT o de la del 60 parece una orden en el versículo 1 y en el versículo 2 no son órdenes. Esos verbos deberían estar traducidos en condicional, o sea, que el texto lo deberíamos leer mejor como aquí sí pega más la Biblia de las Américas. Escuchen la diferencia. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe carta de divorcio, lo pone en su mano y la despide en su casa
y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, y si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser por mujer, si todo eso sucede, viene la orden. Al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente por mujer. Esa es la orden. O sea que más bien lo que este mandamiento está regulando es que los hombres no se divorciaran y después volvían a la esposa a la que habían repudiado. Este mandamiento está cuidando la integridad de la mujer. No la podían estar desechando. No me gustó esta otra, venga, vuelvo con usted. No, tenían que pensarlo bien. Ahora, el texto está considerando, y eso es importante para nuestra discusión, que el divorcio sucedía, pero no lo está ordenando. Está reconociendo el mal. Ok, eso pasa. Entonces, cuando eso pase, que se repudia, y pues ella normalmente cuando la repudian vuelve y se casa, cuando todo eso esté pasando y el segundo marido muere y todo eso esté pasando, ella no puede volver a ser tomada por su primer marido. Con lo cual, eso se constituía en un pecado. ¿Y por qué era pecado? Pues precisamente porque ese segundo matrimonio había sido en adulterio. Al repudiar en la primera ocasión, o sea, el repudio del versículo 1, al no ser lícito, el segundo matrimonio no era lícito. Por tanto, incluso si ese segundo matrimonio, el esposo moría, con lo cual nosotros entenderíamos que si murió definitivamente se puede volver a casar, la escritura decía que no, porque ese segundo matrimonio ya había sido mancillado, o sea que había pecado. Ya no podía regresar al primer marido. Así que en conclusión, este pasaje no está ordenando el divorcio, está regulando el mal, pero la orden está solamente en el versículo 4. De hecho, cuando uno analiza los verbos en hebreo, el único verbo modal que indica una orden es el del versículo 4. Todos los demás indican esa condición. Pero los fariseos, muy estratégicamente, se habían aprovechado y habían tomado el versículo 1 como un mandamiento. Ni los fariseos, todos los judíos. Y por tanto, se estaban divorciando por cualquier cosa. Lo que era una regulación de un mal, ellos lo volvieron un mandamiento. Y ahí estaba el problema. Ahora, volvamos a Marcos y vamos a ver la respuesta que el Señor Jesús le da a la pregunta de si entonces era lícito interpretar Deuteronomio 24 como ellos lo estaban interpretando, dar licencia para el divorcio por cualquier cosa. Y a continuación el Señor Jesucristo nos va a dar 6 características del divorcio. Todo lo de en adelante en la respuesta del Señor nosotros vamos a derivar 6 características del divorcio que todas son negativas, obviamente. Pero ojo aquí, ojo aquí. Yo estoy diciendo 6 características del divorcio, porque ciertamente lo que el Señor Jesús va a mencionar nos deja ver lo malo que es el divorcio. Pero es que el Señor Jesucristo no habló del divorcio. Él habló del matrimonio. Ellos le preguntaron si era lícito divorciarse. Y lo primero que el Señor Jesucristo les va a responder en la multitud no es nada del divorcio, sino que el Señor Jesucristo les va a hablar del matrimonio. Luego en casa, en el versículo 10 y 12, a los discípulos les habla sobre el divorcio. Pero principalmente Jesús respondió sobre el matrimonio. Y eso es importante. Eso es muy importante. Para el Señor Jesucristo es más importante el matrimonio que las discusiones sobre el divorcio. Veamos entonces la primera de estas características. El divorcio se discute desde el mandamiento. Versículo 3. Mas él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Tremendo esto. Ellos llegaron preguntándole: ¿es lícito divorciarse? Ya plantearon la discusión. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Sola escritura.
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué mandó Moisés? A mí no me vengan con sus discusiones sobre si la mujer peleó, sobre qué significa la cosa indecente. ¿Qué dice la Biblia? A mí no me traigan a Shammai, a mí no me traigan a Gilel, a mí tráiganme la escritura. El divorcio se discute desde la escritura. Mira, mi amado hermano, amada hermana, nunca pretendas buscar el divorcio por cómo te sientes. Pastor, es que me siento, es que él me hizo, es que yo no me siento bien, es que se me acabó el amor. No me importa. ¿Qué dice la escritura? Sí, yo sé que hay emociones envueltas, yo sé que hay contextos y todo, pero no es eso lo que determina si te puedes o no te puedes divorciar. ¿Qué mandó Moisés? ¿Qué dice la escritura? Ahí es donde hay que ir, no cómo te sientes, no lo que te parece, no lo que la ley colombiana diga, lo que la ley de Dios regule. Ahora, pasa algo interesante. Cuando nosotros vamos a la escritura a ver qué dice Dios, nos vamos a encontrar con que Dios habló más del matrimonio que del divorcio, como de hecho está sucediendo aquí, ya se los dije. Las regulaciones que Dios dio sobre el divorcio son mucho menor que las regulaciones que Dios dio sobre el matrimonio. Si tú le pides una consejería a Jesús, como los fariseos aquí hipócritamente hicieron, ¿qué habló Jesús? Matrimonio. De ahí que cuando vamos a tocar el tema, hay que primero tocar lo que dice Dios del matrimonio. No se trata de, bueno, sí, mira, esa cláusula, o sí, te puedes divorciar aquí, o cómo hacemos para divorciarte, sino tu matrimonio. ¿Qué estás haciendo por tu matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Tal vez estás como estás porque no entiendes bien el matrimonio. Eso es lo que Jesús va a hacer. Va a explicarles bien el matrimonio para que dejen de estar pensando en el divorcio. Es un mal entendimiento de lo que el matrimonio es y por supuesto de la práctica del matrimonio lo que lleva a muchos a considerar el divorcio. Y vale la pena mencionar aquí que nunca pretendas regular tu posibilidad de divorcio por principios generales de la Biblia. Mira, es tan así el asunto que Dios no dio tantas regulaciones del divorcio que por eso es que cada caso debe ser tratado en particular. Cada caso debe ser tratado en particular. Sí, hay principios generales, pero es tan importante el matrimonio que por eso Dios no dejó toda una prescripción, dato por dato, cláusula por cláusula, porque cada caso es particular. Es el deber de nosotros los pastores, cuando llega una situación, siempre darle la debida atención a ese caso. Porque no todo envuelve lo mismo, se requiere demasiada sabiduría del Señor. Y creo que esos silencios del Señor en cada caso del divorcio es precisamente para que no lo tomemos a la ligera, para que nos demos el tiempo de analizar el caso y siempre pensando más en el matrimonio. Segunda característica, el divorcio es una concesión, no una orden. Versículo 4. Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ellos reconocen que fue un permiso de Moisés, no una orden, un permiso. Ahora, yo creo que ellos cuando utilizan la palabra permiso aquí, le dan bastante carga de orden, de mandamiento, de deber. Porque en el texto paralelo de Mateo 19, ellos dicen, Moisés mandó dar carta de repudio. Y Jesús les dice, momento, Moisés permitió por la dureza de sus corazones. O sea, allá ellos plantean que fue mandamiento y Jesús corrige, fue permiso.
Aquí ellos sí reconocen que es un permiso, pero repito, comparando los dos relatos, yo creo que el uso de la palabra permiso aquí lleva más la carga de que es una orden, de que es un deber. Pero pastor, en el versículo 5 Jesús dijo que Moisés escribió el mandamiento. A lo que Jesús está refiriendo por mandamiento es a lo que ya yo les expliqué, a todo lo que significan los 4 versículos. Los 4 versículos son el mandamiento que regula el mal, pero no la orden de divorciarse. Jesús no está queriendo decir que sí era un mandamiento divorciarse, no, el mandamiento es todo, los 4 versículos. O sea, las condiciones y la orden, no solo el versículo 1. Por eso Jesús le llama aquí mandamiento. No es porque sí era el deber. Hermanos, esto es como el padre de familia que se opone a que su hija tenga novio. Imaginémonos un padre que se opone a que su hija tenga novio y le dice que no, pero la muchachita se le vuela, le miente y hace de cuanta maroma para verse con el noviecito. Y entonces el papá le dice, bueno, mira, si te quieres seguir viendo con tu noviecito, te ves con él aquí en la casa. Ese papá está regulando un mal. Para que no esté por allá afuera y haciendo quién sabe qué, el papá concede en la casa algo que él no está de acuerdo, pero para poder vigilar. Entonces la muchachita no puede luego decir, mi papá me dejó tener novio, me ordenó tener novio, simplemente que lo lleve a la casa. No, no lo está mandando, está regulando un mal, pero no lo está ordenando. Este mandamiento regula el mal, pero no ordena el mal, pero como ya lo dije, ellos lo tomaron como un mandamiento. Ahora, lo importante aquí, precisamente en esa concesión, es que esta concesión, como lo dice el versículo 5, ¿por qué se dio? Por la dureza de vuestro corazón. Subraya eso. Dios concedió el divorcio por la dureza del corazón. Dios no concedió el divorcio o reguló ese divorcio ahí porque le agradara, sino porque son corazones duros que resisten el diseño de Dios y entonces se divorcian. Pero hemos de entender con esto, y escúchame esto es una máxima, esto nadie lo puede cuestionar. Escúchame aquí, si estás cabeceando, codea al de al lado. El divorcio siempre es consecuencia del pecado. Puesto que el divorcio se dio por la dureza del corazón, no por santidad, por dureza del corazón, el divorcio siempre es consecuencia del pecado. Ya sea de los dos, ya sea solo de uno, pero siempre hay pecado de por medio. O sea, nadie llega al divorcio porque se ama mucho, porque es tan perfecto, como dijo la esposa de Cacá. Mentira. Es que era un hombre tan perfecto que me tocó divorciarme. Mentira. Codicia, aburrida, libertina que quiso divorciarse. Ese era el pecado, pero no un hombre perfecto. Porque nunca la santidad va a llevar a un divorcio. Y lo importante, y por eso invito a que señalen esa frase, es que si tú estás considerando divorcio en tu casa, tú tienes que saber que hay pecado de por medio. Y si hay pecado de por medio, hay que solucionar un pecado. No solucionar una persona, me quito esa persona y se acabó. No, es un pecado. Y si hay pecado, en Cristo Jesús hay solución. Amén. En Cristo Jesús hay solución, porque la sangre de Cristo es suficiente para todo pecado. Pero es un pecado el que siempre lleva al divorcio. ¿Y saben qué? Muy probablemente es tu pecado, no el de tu cónyuge. Más
probablemente ese pecado que está haciendo considerar el divorcio en un matrimonio es el pecado del que lo considera, no el pecado del cónyuge. Obviamente le va a echar la culpa al cónyuge, pero mayormente es tu propio pecado. Mira, yo he conocido matrimonios en el que uno ha adulterado. La víctima quiere perdonar, quiere continuar con el matrimonio, pero el traidor se quiere divorciar, aunque la víctima quiere luchar por el matrimonio. Normalmente el que quiere el divorcio es el que lleva el pecado. Y va a echar la culpa al cónyuge. Pero siempre que haya divorcio, siempre hay pecado de por medio, porque como el Señor Jesús dijo, eso se concedió por la dureza del corazón. Y repito, si hay pecado, hay solución, hay posibilidades de reconciliación. Amén. Tercera característica. El divorcio pervierte el diseño original de Dios. Versículos 6 al 8. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Jesús, como les estoy diciendo, hables del matrimonio. Noten que Jesús no está diciendo nada del divorcio, Él está hablando del matrimonio. Y ellos ante una pregunta, Él ante la pregunta de ellos, de si era permitido divorciarse o no, ¿a dónde se va Jesús? Al diseño original. El divorcio pervierte ese diseño, pero Jesús habla del matrimonio en términos de la originalidad, del principio de la creación. Y hermanos, ¿no les parece algo curioso la respuesta de Jesús? Plántenlo, nótenlo. ¿Es posible divorciarse por cualquier cosa? En el principio Dios hizo a varón y hembra. ¿Y eso qué? ¿Con qué responde? Es una respuesta, parece un poquitico desconcertante. ¿Me puedo divorciar? En el principio Dios creó varón y hembra. ¿Y eso qué? ¿Clase de escuela de niños? ¿Escuela bíblica de niños? ¿Qué? ¿Por qué me mencionas son de coloreo a Adán y Eva? ¿Qué? Lo que el Señor Jesucristo está declarando aquí con esto es sumamente importante. Que la creación de Adán y Eva no fue la creación de un varón y de una mujer simplemente. No fue simplemente que Dios quiso crear dos criaturas. Es que Dios creó un matrimonio. Ese es el punto. No pienses en la creación de Adán y Eva simplemente como la creación de sujetos. Piensa en la creación de Adán y Eva como la creación del matrimonio. Con lo cual, como les dije al inicio, estamos entendiendo que el matrimonio es la unidad esencial de la existencia, de la sociedad, de la vida, del mundo. Dios crea unas cosas, animales, bueno, saben toda la creación. Necesita alguien o gente que organice esto, que dirija esto, que gobierne sobre esto, que prospere esto. ¿Qué pensó Dios? Matrimonio. No pensó en, necesito un hombre que tenga fuerza, necesito una mujer que trabaje bonito y pues si algo los caso. No, matrimonio es lo que me va a tener esta creación bien. Por eso es que las cifras que vimos al principio son escandalosas. Porque no es, ok, estamos mal en los divorcios, pero mira la economía, mira los ideales, no. De hecho, si es que se puede ver algo bueno en la economía, no creo, pero más bien es el problema del divorcio lo que nos tiene mal en todo. El problema en la unidad esencial de la vida, de la sociedad, es el matrimonio. Si el matrimonio va mal, de ahí para adelante todo va mal. Eso es lo que el Señor Jesucristo está apelando aquí, a la unidad esencial del matrimonio. Pero eso también nos muestra la gloria del matrimonio. El matrimonio estaba antes de la caída. Ojo aquí. El matrimonio no es una consecuencia de la caída. El matrimonio estaba antes de la caída, con lo cual, escúchenme esto, solteros, el matrimonio representa la perfección.
Si un soltero no se quiere casar, que no se quiera casar porque de verdad quiere servirle al Señor y tiene don de abstinencia, pero nunca porque piensa que el matrimonio es una cosa horrible, eso es feo, eso es del diablo. No, en un mundo perfecto había matrimonio. De hecho, amados, yo de una manera personal, una aplicación que yo he hecho en mi vida aquí es dejar los chistes del matrimonio. Yo recuerdo una vez que estábamos en una despedida de solteros, todos cristianos, y fue la primera vez que yo me empecé a indagar eso. Yo estaba en mis primeros añitos de la fe. Todos los que estábamos ahí, oiga, se va a poner la soga al cuello, oiga, todavía está a tiempo, no, que va a sufrir, que no, que qué malo, y todos los chistes, guau, 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 guau. Todo era el matrimonio malo. Y esa vez yo dije, esto está como raro. Todos hicimos chistes feos del matrimonio. No, si el matrimonio es lo más glorioso que hay. Solo el matrimonio refleja la unión entre Cristo y la iglesia. Nada en este mundo, ni la unión entre una madre y una hija. No es que no hay amor como el de una madre. No, no hay amor como entre un esposo y una esposa. Eso es lo más glorioso porque refleja la unión entre Cristo y la iglesia. Y esa declaración del Señor Jesucristo nos deja ver la complementariedad. O sea, que el Señor Jesucristo diga, en el principio los hizo varón y hembra, nos deja ver la complementariedad. Es un hombre con una biología, fisionomía, mentalidad, temperamento muy distinto al de una mujer con una fisionomía, una mentalidad muy distinta. Amados, casados, escúchenme esto, parece demasiado obvio, pero te casaste con el sexo opuesto. No te casaste con otro hombre. Llega la hermana, pastor, es que este hombre solamente piensa en relaciones sexuales, no sé. Tú te casaste con una mujer, te casaste con un hombre. El hombre tiene más inclinación sexual, es diferente a ti. Pastor, es que esta mujer por todo llora y uno no le puede hacer nada porque ya se delica. Te casaste con un hombre, te casaste con una mujer, es delicada, es distinta a ti. Pero no sé, como que creemos que nos casamos o con el mismo sexo o con un extraterrestre. No, te casaste con el sexo opuesto y es diferente muchísimo a ti. Complementariedad. Tú tienes unas debilidades como varón que ella te las va a suplir y ella tiene unas debilidades que tú se las vas a sufrir. Él tiene unas cositas que no te van a gustar, ella tiene unas cositas que no te van a gustar. Complementariedad. No te estás topando con una cosa rara, anómala, no es normal, es una mujer, es un hombre diferente a ti. En el principio, varón y hembra los creó. Ahora, en el versículo 7, el Señor nos va a describir lo que esencialmente define un matrimonio. El Señor Jesús aquí va a la esencia del matrimonio y prestemos la atención a esto. Son tres cosas que el Señor menciona como esencial en el matrimonio. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Número 1. Para que haya un matrimonio, en primer lugar, el varón, iniciativa masculina, deja a padre y madre. No es la señorita la que deja a padre y madre para buscar varón, es el varón. Señoritas, solteras, si tú ves que tú eres la que estás ahí pujando, alerta, bandera roja. Él es el que debe salir, él es el que debe buscar. Dejar a padre y madre, ese movimiento implica que él, el varón, pasa de estar bajo el reino de sus padres a, junto con su esposa, establecer un nuevo reino. Obviamente ella también deja padre y madre y ahora ella pasa a la autoridad de su varón. Ese es el movimiento. Él pasa de sujeción a padre a ser autoridad. Ella pasa de sujeción a sus padres a sujeta a su marido. Y los dos constituyen un reino independiente. Ya papá y mamá no mandan. Suegros, dejen los matrimonios de sus hijos quietos. Deja eso quieto, tú no mandas ahí. ¿Que por qué no compran los muebles? ¿Que por qué no se mudan? ¿Que por qué? Eso es otro reino, tú no tienes autoridad ahí, suegro.
Suegra, si ella no cocina como tú y no atiende a tu muchacho como tú, déjala. Tú tuviste a ese muchacho 20 años para saber qué cocinarle, ella apenas está aprendiendo. No te metas ahí. Déjala que se estrelle solita. Si te pide consejo, dáselo. Pero si no, no te metas porque vas a ser mala suegra. Normalmente la dificultad entre la suegra y la nuera, ¿no? Son un reino aparte, deja eso aparte. Y ese movimiento también implica la dependencia económica que ahora va a asumir el varón, la obligatoriedad económica que ahora asume el varón. Deja padre y madre, no es, amorcito, ¿te quieres casar conmigo? Mira, aquí mi papá nos acomoda piecita. No, el que se casa quiere casa. Si te quieres casar, debes tener para sostener un hogar. Vean, yo tengo 2 niñas y 2 preguntas ya yo he pensado. Primera, si es del Señor. Segunda, ¿con qué me la va a sostener? Así, sencillo. No, pastor, que es que yo estoy estudiando medicina, primer semestre. Termina, aquí no vuelvas a mi casa. Termina tu medicina y ahí sí me empiezas a molestar a mis muchachas. Pero si no tiene con qué sostener, no se puede llevar una muchacha. No, que es que ella trabaja y yo la pongo a trabajar y ella se encarga del arriendo y yo, no. No, que es que mi papá me da, no. Si quieres casarte, sales del ombligo, corta el ombligo de papá y mamá y el varón ahora asume el matrimonio con todo. Listo, si les tocó difícil, pero él lo asumió. Pero no es correcto quedarse en la casa de papá y mamá. Ahí pierde toda autoridad. Eso pierde toda autoridad. Eso no tiene el diseño divino. Listo, puede que en el camino pasó algo y tocó refugiarse un ratitico mientras tanto. Pero eso es volado. Toca salir rápido. Eso siempre hay problemas. Siempre. La experiencia siempre lo ha mostrado. Salga de casa de sus padres. Segundo, se unirá a su mujer, con lo cual entendemos que ellos dos se pegan. Esa es la idea de la palabra. Si se une a su mujer, eso entonces nos habla del pacto. Un matrimonio esencialmente es un pacto entre 2 partes. Él sale de casa de papá y mamá, implica ella también, y los dos se unen en sagrado matrimonio, en pacto. Define el matrimonio como un acuerdo entre 2 partes. Él a poner unas cosas, ella a poner unas cosas, y los dos van a caminar en eso. El matrimonio esencialmente es un pacto, dice Malaquías 2:14, y diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Notan cómo lo define? Y en tercer lugar, los dos serán una sola carne, con lo cual se refiere a que sostienen relaciones sexuales, en lo cual hay un vínculo muy íntimo. La relación sexual implica una unidad tremenda entre un hombre y una mujer, de ahí que no entiendo cómo es que una persona puede estar dispuesta a tener una relación sexual con alguien con quien no se quiere casar. O sea, entiendo el pecado, pero es que la relación sexual es la mayor intimidad que una persona puede tener con otro. Es una entrega total, es una desnudez, literalmente, en conocerse con el otro en el nivel más íntimo. Pero también implica la unidad emocional, espiritual, propósito. O sea, ellos dos están en una sola cosa. De ahí que es una abominación matrimonios que se casan con cláusulas, ¿cómo es que se llama eso? Capitulaciones. No, yo me caso y mi casa es mío y tú si nos divorciamos. ¿Qué es eso? Eso es absurdo. Oye, mujer, si ese hombre te está poniendo capitulaciones. Ese hombre ya te está diciendo, tú y yo no somos uno. Yo necesito lo mío, tú lo tuyo. No. Eso es una unidad en todo. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Estamos los dos en una sola cosa. Vamos, lo que se nos venga, vamos a estar juntos. Ahí sí los típicos votos, hambre, prosperidad, enfermedad, desnudez, lo que sea, vamos juntos. Una sola carne.
Esos tres elementos: dejar a padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. Dice en el versículo 8, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ya no más dos. Esa palabrita me suena al Señor diciendo, los declaro marido y mujer. Como si el Señor dijera, cuando eso está, ya no hay más dos. Los declaro marido y mujer. Ahí está esa famosa bendición. Cuando eso se da. Noten, por tanto, la unidad que el mismo Señor reconoce en el matrimonio. Mira, mi amado hermano, mira, mi amada hermana, tendríamos menos problemas en el matrimonio si empezamos a entender que somos uno. Cuando tú consideras el divorcio, tú vas a romper algo que está unido. Cuando tú estás persiguiendo tus metas a la costa de tu esposo o de tu esposa, tú no estás viviendo como un casado. Arráncate el brazo y verás lo que te va a pasar. Eso duele, porque es una unidad. De hecho, cuando habla de uno, matemática simple, el uno es lo único que no se puede dividir. Pastor, pero 0,5, no, es que 0,5 no es un número entero. Si tú tienes dos manzanas, las divides y tienes una manzana completa y otra manzana completa. Dividiste el 2, pero si tú divides una manzana, ya no tienes una manzana completa. Y esa manzana rota se va a empezar a podrir y daña. Así pasa cuando tú estás considerando el matrimonio, es desgarrarte. El matrimonio siempre va a implicar dolor, trauma, sufrimiento para ti, para tu cónyuge, para tus hijos, para tu sociedad, para tu iglesia. Muchas personas, alguna vez vi una estadística que decía que por lo menos 60 personas se ven envueltas en un divorcio. Envueltas en el sentido negativo, o sea, dañadas. Obviamente unos más directos que otros, siempre va a haber daño. Ya no se van a poder ver con los amigos de siempre, porque entonces los amigos ahora no saben con quién relacionarse, porque rompes una unidad. Cuarta característica, el divorcio es un acto contra Dios. Versículo 9, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Noten que la unión marital es una prerrogativa de Dios. Aquí no dice, por tanto, lo que el notario unió, no lo separa el hombre. Por tanto, lo que el pastor unió, no lo separa el hombre. ¿Dice eso? No. Lo que Dios unió. Porque mira, sea el ateo más ateo, es Dios el que une las personas. De hecho, nosotros no tendríamos ni por qué hablar de, ese es un matrimonio cristiano y ese es un matrimonio del mundo. Eso sería correcto solo si queremos decir que los dos creen en Cristo y los dos no. Pero todo matrimonio es de Dios. Todo matrimonio es de Dios. Dios es el que une a las personas. Él es el que tiene esa prerrogativa. El matrimonio es algo universal que Dios regula. Dios es el que manda sobre todos los matrimonios. Así que cuando tú estás intentando divorciarte, amado, piensa esto. Tú no te estás parando contra el abogado que no te quiere dejar. Tú no te estás parando contra tu cónyuge. Tú no te estás parando contra tu pastor que te está diciendo que no hagas eso. Tú te estás parando contra Dios. Cuando tú consideras el divorcio, tú entras en un cuadrilátero con Dios. Y Él dice, yo uní eso, tú me lo quieres separar. Vamos a ver quién gana. Así, estás en un cuadrilátero contra Dios. Y te cuento, vas a perder, siempre. Nadie lucha contra Dios y le gana. Siempre que consideras un divorcio, estás contra la voluntad de Dios. En Malaquías el que dijo, conocen el texto, aborrezco el divorcio. Palabra fuerte, le da asco, le repugna el divorcio al Señor. Sí, yo sé que ya te está viniendo a la mente las cláusulas, pero le repugna. Por la dureza dio unas cláusulas. Pero le repugna, porque siempre es producto del pecado. Piensa en eso, amado. No es tu bienestar, es algo que harías contra la voluntad del Señor.
porque el matrimonio está puesto para reflejar la unión entre Cristo y la iglesia. Dios quiere reflejar a Cristo, la gloria de Cristo en un pecador como tú. Y Dios está poniendo todo su empeño por reflejar eso. Y Dios está poniendo toda la gloria de una iglesia, lo que más ama en el mundo, en una mujer. Y ellos dos tienen que trabajar por eso. Cuando ellos dos dicen no, están contra la voluntad de Dios. Lo más glorioso que hay en el mundo, ellos lo quieren destruir. A Dios no le va a agradar eso. No vas a salir impune si te tomas eso a la ligera. Quinta característica. El divorcio ilícito prolifera el adulterio, versículo 10. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle acerca de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Dónde están ahora? Antes de analizar dónde está. En casa. O sea que Jesús no le respondió a los fariseos. Cuando estaba en la multitud y le preguntaron sobre el divorcio, Jesús no respondió. ¿Por qué Jesús no respondería? Bueno, pienso que en parte para no caer en su trampa, pero principalmente para la multitud dejarles claro qué es el matrimonio. No habló del divorcio a la multitud. ¿Lo notan? No le tocó a la multitud el divorcio. La multitud ya estaba en consejería de divorcio. Por fin vamos a ver cómo puedo hacer. No les voy a decir nada. Les voy a decir qué es el matrimonio. Porque si tienen bien el matrimonio, dejarán de estar pensando en divorcio. Por eso Jesús no les respondió. Les quiso dejar bien grabado en la mente el matrimonio. Define bien el matrimonio. Si tienes problemas en tu hogar, no estés buscando libros de divorcio, busca libros de matrimonio. Aprende del matrimonio y vive el matrimonio. Ya en casa, solo con sus discípulos, sí les respondió. Y les dijo que respondiendo a la pregunta puntual de si se podían divorciar por cualquier cosa, recuerden que eso es lo que está sobre la mesa, por cualquier cosa, entonces si te divorcias por cualquier cosa, cometes adulterio, ya seas el hombre o ya seas la mujer, como Marcos lo incluye. Un divorcio que sucede por algo que no es lícito, resulta en adulterio para las dos partes. Marcos no incluyó la cláusula de excepción. Marcos lo dejó así plano. Pienso que porque su audiencia no tiene ese problema, o es decir, la audiencia gentil. Pero lo que definitivamente no podemos concluir de eso, ojo aquí, es que, como algunos dicen, es que el divorcio, la cláusula de excepción que nos menciona Mateo, aplica solo para los judíos y como Marcos y Lucas no la incluyeron, entonces no aplica para los gentiles. No, eso es absurdo. ¿Cómo vamos a decir que Mateo tiene cosas que no son para los gentiles y Marcos sí? O viceversa. No, en ese orden de ideas la gran comisión no la pudiéramos hacer nosotros, porque solo Mateo incluye bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y muchas otras cosas. El sermón del monte no lo tendríamos que vivir los cristianos gentiles. Eso es absurdo. La enseñanza puntual que el Señor dio la tenemos en Mateo 19 y en Mateo 5. En ambos pasajes dice el Señor Jesús: cualquiera que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, adultera. Y el que se casa con la adúltera, también adultera. Jesús incluyó una cláusula de excepción. Y esa es la última característica que yo quisiera mencionar como un bonus track, como una característica más, porque Marcos no la describe. Quisiera hablar ahora sí sobre el divorcio. Ya vimos la parte del matrimonio. Ahora, ¿qué enseña Jesús sobre el divorcio? Y aquí voy a ser un poco rápido, en parte porque se me está acabando el tiempo, pero en parte porque Marcos no lo discute. Nosotros como iglesia profesamos que solamente existen dos cláusulas en las que un divorcio es permitido, no ordenado. Permitido, no ordenado, porque nunca el divorcio se ordena. Permitido. La primera cláusula es la cláusula de fornicación. Los hermanos que no creen o malinterpretan mejor esa cláusula de fornicación, que repito está en Mateo 5, 32, 33 o Mateo 19,
8, 9. Ellos dicen que fornicación se refiere al pecado que se comete en la etapa del compromiso, porque el texto no dice adulterio. Si el texto dijera adulterio, entonces sí es un pecado que cometen los casados y por tanto sí es cierto que aplica para divorcio en esa cláusula. Pero dice fornicación, y fornicación es un pecado que se comete previo al matrimonio. Bueno, eso no es correcto porque la palabra fornicación del griego porneia incluye todo desorden sexual. La palabra fornicación es el término grande. La palabra adulterio subyace de fornicación. En otras palabras, es más grave que el Señor Jesucristo haya incluido fornicación. Si hubiese dicho adulterio sería más limitado, pero al decir fornicación incluyó muchos pecados sexuales. Un esposo que resulta homosexual, si dijera adulterio, no se pudieran divorciar. O un esposo que practica la zoofilia, si dijera adulterio, no se pudieran divorciar. Pero fornicación incluye todo desorden sexual. Noten ustedes Jeremías 3, solo quiero dar un pasaje de los muchos pasajes en los que se nota cómo la fornicación y el adulterio se utilizan intercambiablemente. Jeremías capítulo 3, versículos 8 y 9. Leen Valera el 60. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Lo notan? Fornicación y adulterio, al mismo pecado. Al mismo pecado se le llamó fornicación y adulterio. Entonces, esa fornicación, entenderíamos, incluye el adulterio. Cuando hay adulterio, se permite, no se ordena el divorcio. Eso hay que echarle pinza. Si sucedió tal cual el divorcio y llega un varón, no, es que mi esposa fornicó, pastor, y vea, ya yo tengo listo el divorcio, ya no me quiere firmar, uy, yo me iría contra ese varón. Porque al primer pecado tú ya estás adelantando divorcio. No estás dando tiempo a reconciliación. Eso habría que examinarlo. Esa es la postura de nuestra iglesia. No es que el divorcio es licencia libre y divórciate todo lo que quieras. No, hay que esperar, hay que analizar, hay que buscar la reconciliación. Porque es un pecado y no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Y la otra excepción, la otra cláusula que permitiría un divorcio sería la cláusula del abandono, la cual tenemos en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 10 al 15. En ese texto, voy a moverme allá, Pablo dice en el versículo 10, mas a los que están casados mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero si se separare, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no repudie a su mujer. Eso Pablo está considerando los matrimonios creyentes. Por eso él dice no yo, sino el Señor. O sea, Pablo está diciendo eso fue lo que el Señor mandó en Mateo 5. Que no se separen, que estén juntos. Pero luego Pablo pasa a proceder a discutir el matrimonio mixto. Es decir, cuando hay un creyente con un incrédulo. Si el incrédulo está casado con un creyente, el creyente no debe divorciarse por causa de la fe. Dice, si el incrédulo consiente en vivir con el creyente, bien. Y si al revés, bien. No se separen. Pero si el incrédulo, no el creyente, si el incrédulo abandona, dice Pablo, que se vaya. Porque a paz nos llamó Dios. Y lo que los intérpretes dicen es que sea paz, es que un hermano no está obligado al vínculo matrimonial cuando el cónyuge incrédulo ha abandonado el pacto. Recuerden que es un pacto. Si el incrédulo abandonó, rompió el pacto y el hermano no está obligado a mantenerse unido en semejante caso. Los hermanos que no creen que exista alguna cláusula del divorcio no conceden la misericordia del Señor. Es triste pensar en un casos reales, y no por interpretarlo de acuerdo a las emociones, pero un joven, 25 años, sufre de adulterio y tiene que quedarse soltero toda la vida, pese a que su esposa lo haya traicionado y se haya ido con otros. No.
La dureza del corazón permitiría un divorcio y por tanto unas nuevas nupcias en esos casos. Esa es, por lo menos resumido muy rápido, la postura de nuestra iglesia. Termino, amados hermanos, con unas breves palabras. Otra vez, el divorcio se discute desde la Escritura. El divorcio es una concesión que destruye el diseño original de Dios. El divorcio se opone a Dios. El divorcio prolifera el adulterio. Huye, amado hermano. Huye del divorcio. Yo espero que la enseñanza de hoy te haya quitado las ganas de cualquier divorcio. Espero que hoy hayas recordado que Dios aborrece el divorcio y que ese divorcio es una consecuencia del pecado que hay en tu matrimonio. Y si en tu matrimonio hay pecado, hay que arrepentirse, hay que tomar medidas, hay que perdonar y hay que caminar para glorificar la unión entre Cristo y la iglesia en ese matrimonio. Amén. Vamos a orar. Santo y Trino Dios, gracias por habernos dado matrimonios para reflejar la gloriosa unión entre Cristo y la iglesia. Purifica, santifica los matrimonios, te lo pedimos. Te pido por los matrimonios de esta iglesia, Señor. Bendice los matrimonios de esta iglesia. Ayuda a los matrimonios de esta iglesia a caminar en santidad y piedad. Por favor, Señor, glorifícate en los matrimonios de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.